Sí, Estado señor. en plataforma es, perdón, Richard Richard, Gómez, que está. Richard, ¿cómo estás? Buenos días. Ramiro Cepeda te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Ramiro. Un saludo a todo Aquí el panel. acompañado con Jaime Velázquez y Bolívar Enrique San Martín. Estamos en modo mundial, pero hagamos un paréntesis al modo mundial y pongámonos en modo laboral. Eh, Richard, ya las conversaciones que hemos tenido aquí, el 1 de mayo hicimos un panel que yo me sentí feliz de los acuerdos que llegaron ministros, sector empleador, sector trabajador, y resulta que desde ese entonces veo dormido al ministro de Relaciones Laborales y no veo avanzando nada en este tema. ¿Cómo ve usted el desarrollo de la política laboral que está este gobierno tratando de implementar, si es que está tratando de implementar algo, o ustedes proponiendo algo, si están proponiendo algo? Bueno, yo creo que a raíz de las conversaciones que tuvimos meses anteriores, hay toda la voluntad de nuestro lado y del lado de los empresarios también, y creo que del gobierno, lo asumo así, de poder llegar a consensos, acuerdos. Lamentablemente tenemos ese taco que es la Asamblea, en donde se ve que todo lo planteado por el presidente de la República no camina. Ayer el presidente en una reunión donde me invitó a la Secretaría Nacional Anticorrupción, en representación de los trabajadores del país, justamente conocí de parte del presidente y le decía al presidente de la Asamblea, que estuvo en esa reunión en Carondelet, que habían más de 10 o 20 cuerpos legales planteados por el Ejecutivo como colegislador que no habían avanzado y no habían procesado en materia de seguridad, que son muy importantes para el país. De alguna manera le combinaba a que sea tratado de manera inmediata y que salga adelante. Sin embargo, ese diálogo produjo algún resultado. El presidente de la Asamblea se comprometió rápidamente en poner este tema en conocimiento de la comisión respectiva para que puedan tratar ya en segundo debate, porque es un tema, primer debate, perdón, este mismo mes de diciembre. Entonces se ve que de a poco el diálogo, se generan espacios de diálogo y van saliendo las cosas, pero en el tema laboral, lamentablemente, es un tema que ha quedado bastante rezagado. Yo creo que porque nos ha desbordado la delincuencia, la inseguridad, y el tema realmente que son de carácter urgente que ha estado resolviendo el Ejecutivo, pero en materia de laboral y en el Ministerio de Trabajo, pues no hemos tenido, como que dice, la continuidad en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios como para tratar la política laboral. Ahí lo único que se ha tratado es el tema ahora del salario básico, en el cual tampoco ha habido acuerdos y creo que el país ya lo conoce, ¿no? Richard, ¿usted le cree al presidente de la Asamblea y a la Asamblea en general? No le creo, bueno, el presidente de la Asamblea no tiene un bloque mayoritario, sin embargo se ve que tiene buenas intenciones, el día de ayer lo planteaba, el del resto de los bloques, ya usted sabe que cada uno tiene pues su agenda política y a ratos esa agenda política la privilegian sobre los intereses del país. Pero esperemos que con toda esta presión también social que está viendo, porque la Asamblea pues tiene un nivel de credibilidad del 4%, de alguna manera haga despertar a los asambleístas y puedan asumir el rol y el desafío que tienen de poder construir leyes más allá que si la ley es presentada por el presidente y el presidente no les cae bien, al final del día lo que tienen que ver es cuáles son las leyes que contribuyen al mejoramiento económico y social del país, de los ecuatorianos, ¿no? Y ojalá le pongan actitudes, pero hay que seguirlo intentando porque de lo contrario simplemente nos quedamos de alguna manera con el reclamo, pero ellos son los encargados de procesar y yo creo que cualquier intento de generar esos espacios de diálogo como el ocurrido el día de ayer para crear las políticas anticorrupción me parece muy importante. Hay una diferencia tan grande entre optimismo y candidez que no sé por dónde vamos a transitar. Pero la pregunta es, Richard, no me acuerdo en qué país de Centroamérica, cuando el órgano legislativo no quería aprobar algo, rodearon, el pueblo rodeó al órgano legislativo y le hizo aprobar lo que estaban esperando. ¿No crees que ya es el momento de presionar a todos estos poco diligentes, por no decir ociosos ni vagos, a hacer lo que deben de hacer en beneficio de todos? Usted ha citado la delincuencia y una de las aristas de la delincuencia es la falta de trabajo. Por supuesto, claro que sí. Y el crimen organizado que se suma a ese clamor justamente de la ciudadanía, de la inseguridad que sentimos los ecuatorianos, especialmente los que vivimos en la provincia del Guayas o los que transitamos también por la provincia de Esmeralda. En ese marco, yo sí creo, bueno, la reacción popular de alguna manera siempre va a tener sus réditos. Sin embargo, en el Ecuador hemos visto que cuando la gente se ha movilizado, de alguna manera, al final del día, lo que hemos terminado es contando muertos, pero soluciones prácticas a esas manifestaciones o esas luchas populares, creo que han sido muy pocas. Lo de la Asamblea creo que pasa porque deberíamos saber escoger el pueblo también verdaderos representantes y no como hoy que vemos una Asamblea con algunas excepciones, pero de gente que realmente no sabe qué está haciendo ahí
o que lo cogieron de relleno para la papeleta y le jugó el número porque algún candidato presidencial fue jalando a esas listas, ¿no? Y hoy vemos asambleístas que no tienen ni el mínimo criterio como para poder hacer un buen trabajo legislativo. Yo creo que eso también pasa por también los requisitos que se deben de cumplir para tener a través de los partidos políticos, dignificar un poco esa representación popular y que a la asamblea vayan los mejores cuadros, y no como ahora que vemos gente totalmente desconocida, sin experiencia en legislativa, que aparte no son abogados tampoco, entonces tienen una serie de deficiencias que al final del día le pasan factura a la asamblea y le pasan la factura al país. Yo hoy siempre discrepo con esto que uno escoge mal. Si le escogen, lo ponen a escoger entre manzanas podridas, peras podridas, naranjas podridas o guineos podridos, va a escoger una fruta podrida siempre. Le paso a Jaime Velázquez. Gracias, Ramiro. La verdad es que un placer tenerte por acá, Richard, y es un gusto conversar contigo. Primer tema, específicamente se hablaba de que tú ibas como delegado de los trabajadores al tema del IES. Eso no prosperó y en estos momentos todavía siguen discusiones del tema por los cambios que se dieron. ¿Cómo ves tú el tema y qué se aspira por ese lado? Qué grave, Jaime, lo que está pasando en el IES, ¿no? Miren, 12 años un vocal prorrogado que fue designado en su momento por el FUT, que ahora lo vuelven a convocar al Consejo Directivo, en vista que el decreto que emitió el presidente hace unos meses, más de un mes atrás, en donde nos cesó prácticamente en funciones a estos vocales, tanto el sector empleador como el sector trabajador, y nos obligó a ir a un proceso electoral inmediato para que logremos justamente recuperar ese espacio de representación y legitimidad ante tan importante institución del Estado ecuatoriano, que está bastante deplorable en sus servicios, y todos lo conocemos. Sin embargo, a pesar de que nosotros tuvimos la mayoría de las organizaciones, hicimos la autoconvocatoria, cumplimos con el decreto de establecer un procedimiento de elección, ya el momento de ir a la Superbanco, que solamente tenía la competencia para poder calificar, sí, a la final no tenemos cartera castigada, cheques protestados, lo que tiene que ver con el ámbito crediticio. Como un paso previo a nuestra posesión, la Superbanco se lavó las manos en vista de que en el sector laboral hubieron algunos candidatos planteados por algunas organizaciones, pero el rol que cumplía la Superbancos era exclusivamente el determinar la idoneidad de las carpetas que le llegaron. Al que le correspondía, de acuerdo al decreto, determinar quién tiene la mayoría y sobre esa base posesionarlo, era el presidente del Consejo Directivo del IES. Pero la Superbancos se arrogó una función que no le compete y por eso, pues, tanto el Frente Unitario ha presentado su acción de protección, nosotros también hemos hecho lo propio y será la justicia constitucional la que determine justamente quién tiene la razón, y en ese sentido esperamos que ya ese señor Clavijo, de ingrata recordación para los trabajadores, que no representa a los 3.700.000 asegurados, salga de ese puesto en donde se ha agarrado como garrapata en vaca flaca, se ha agarrado ahí justamente para seguir, yo creo que en sus componendas, en sus acuerdos, que al final del día deslegitiman la representación de los trabajadores. Nosotros queremos llegar ahí para hacer las cosas bien y esperemos que la justicia constitucional se pronuncie para poder mejorar las condiciones de millones de ecuatorianos que necesitan respuesta, y nosotros con un gran equipo de trabajo con las centrales sindicales que han decidido apoyar mi nombre, mi candidatura y la de compañera Mercy Maldonado, podamos hacer un trabajo en bien de la seguridad social y en bien de los asegurados, los jubilados y en este caso las viudas también, ¿no? Las claro, personas que de alguna manera reciben estos beneficios del seguro campesino. Veremos qué sucede, mi querido Richard, porque la verdad es que esa cosa está bien complicada. Y lo segundo que quería decir, no se ponen de acuerdo en el salario, es decir, los trabajadores, mejor dicho, sí, los trabajadores piden $25 como fue la promesa de Guillermo Lasso, mientras que los empleadores lo que dicen es máximo 11,24 para ir justamente con los índices de inflación. ¿Qué es lo que dicen ustedes como gremio? En la mesa, estimado Jaime, en la mesa del Consejo Nacional de Trabajo, el sector empresarial planteó 0. La última reunión que fue ahora la semana anterior, planteó 0 incremento. El sector laboral planteó 25, y yo debo reconocer también, porque recuérdate que el Consejo de Trabajo, los empresarios planteaban 0 y los trabajadores planteaban $150, $200 y unas cosas que eran una locura, que lo hacían más por politiquería sindical. Entonces ya hoy, con la madurez del caso, acogiendo justamente el plan de campaña que lo llevó a Guillermo Lasso a la presidencia, las organizaciones ahí representadas, los vocales de los trabajadores plantearon 25, el sector empresarial planteó 0 incremento para este año. Y ya le corresponde en este caso al gobierno decidir fijar el salario como determina la ley, ¿no? Entonces, lamentable que no se ha podido llegar a un acuerdo. Sin embargo, yo creo que existen los mecanismos, creo que hay que darle mayor viabilidad. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios debe ser un consejo que debería reunirse más permanentemente para, de alguna manera, ejercer una asesoría
al ministerio, la creación de política pública, reformas a reglamentos, acuerdos ministeriales, pero lamentablemente no funciona, y no funciona ahora, no ha funcionado nunca. Entonces, ojalá algún día copiemos los modelos de otros países y este organismo tripartito se convierta en una herramienta justamente de generar aspectos positivos que mejoren la calidad de empleo en el país. Correcto, Richard. Le doy el paso a Eduardo Mendoza, que tiene más preguntas para ti. Richard, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Buenos días, hermano. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días. En todo caso, el presidente hizo una oferta en su campaña y nosotros lo conocemos, el Ecuador lo conoce, que era de aumentar $100 para el sueldo básico cada año que venía, $25. Y yo no creo, en lo que creo conocer al presidente, igual que ustedes, amigos que nos escuchan y nos ven, Richard, a ti, a mis compañeros, que lo hemos entrevistado tantas veces, lo conocemos, que él vaya a faltar en eso a su palabra. Entiendo, creo, ¿no? Pienso que entiendo que debería ser de acuerdo a la inflación. Claro, también debería ser de acuerdo a la inflación lo que te cobran todos los años cuando te renovan un contrato de arrendamiento y te ponen lo que les da la gana. Entonces, pero esta es una promesa de campaña que yo creo que el presidente la va a cumplir. He escuchado a Rodrigo Gómez de la Torre, un amigo que está siempre conversando, que es mucho, que debería ser 11 y pico, 12%, 13%, pero finalmente, si yo lo conozco, no sé qué piensas tú, Richard, esto se va a dar tal cual, que son $25. Repito, es para el trabajador que tenga el sueldo mínimo vital, que es de $425. ¿Qué dices, Richard Gómez? La promesa de campaña del presidente fue de aumentar el salario a $500. Así o sea, fue. Podría ser que ahorita suba a $10 y el próximo año suba. ¿Tú crees que 50. esa podría ser la opción? Podría ser una variable, pero sin embargo yo creo que se vuelve un peso más fuerte, ¿no? Dejar a la final no tomar una decisión este año, los 25, y dejar algún valor para el próximo año. No sabemos cómo va a estar el próximo año, entonces yo creo que puede ser más completo. Y al final del día terminaría incumpliendo una promesa de campaña. Yo creería que ir a los $25 no me parece descabellado. Okay. Podría ser una herramienta como para ir subsanando y cumplir con esa promesa que él hizo. Tanto la oposición que lo ataca, que no ha cumplido o no está cumpliendo en apenas un año y pico de gobierno. Entonces yo creería que al menos en esto, en el aspecto laboral, él le ha dado cumplimiento y en honrando su palabra, honrando su promesa, honrando su plan de gobierno, debería hacer los $25 este año también. Yo coincido plenamente contigo, plenamente contigo. La segunda pregunta tiene que ver con lo que sigue pasando en el Seguro Social. Sí, todavía no se puede... Sí, bueno, lo escuché hace un rato lo que me contabas, pero solamente espero, y esta es la buena onda, de que esto se resuelva lo más pronto posible y sobre todo que la democracia se dé. Es decir, si hay más centrales que están apoyando a ciertos candidatos, lo lógico es que se gane, porque se trata de democracia, no de antidemocracia, Richard. Y solamente es un comentario personal, ¿no? Claro, y hay algo, Eduardo, que hay que dejarlo firmemente claro, ¿no? El FUD, bueno, y el Parlamento Laboral, algunas personas que tienen que ver con otras organizaciones, nos critican por asumir una postura desde el lado de la CUT, de la CEPTOS, de la CONACEP, de varias organizaciones de la Confederación de Seguro Campesino y otras centrales sindicales que apoyan nuestra candidatura, porque vemos de que realmente necesita un cambio en la seguridad social. Ya el FUD ya eligió a Clavijo, a Paulina Guerrero, al señor Hidrobo, los escogieron ya durante 16 años. ¿Y qué ha pasado con la seguridad social? Desastroso. El final, las pensiones, el tema de la salud, realmente todos sabemos lo que es la seguridad social hoy en día. Y para rescatarla, ellos plantean la misma receta, que sean ellos imponiendo sus candidatos. Yo no quiero referirme a ninguno de los candidatos de ellos, porque creo que todos tienen como afiliados al IES o aportantes al IES, tienen la capacidad para poder estar en esa representación. Pero hay que respetar la democracia. Y en democracia, nosotros en estos momentos, de los grandes votos de las centrales sindicales, de la Confederación de Servidores Públicos, del Seguro Campesino, tenemos 8 votos. Y el Frente Unitario con el Parlamento Laboral apenas tiene 5 votos válidos. Lo que pasa es que ellos siempre hacen carga montón y dentro de su elección metieron a la UNE, que es una organización que no tiene vida jurídica en este momento, pues se lo quitaron hace años, y es un problema que ellos tendrán que resolver. El señor Ibarra, que sale hablando en contra mía, pero que su organización, que es la CEOCLAT, no registra la directiva hace muchos años, más de 10 años creo que no la registra, y así sucesivamente. Entonces ellos dicen, tenemos 10 votos, pero tienen 10 votos con organizaciones que no están habilitadas para votar. Por eso al final del día, lo triste aquí es que la Superbancos haya calificado al vocal de la parte empleadora, pues, principal y alterno. Sin embargo de esto, hubo un proceso interno de ellos electoral en donde 3 votos, o los votos de 3 cámaras,
se impusieron a los votos minoritarios de 2 cámaras que sé que no votaron o se abstuvieron. Entonces, en el sector laboral ocurrió lo mismo, pero no puede pretender la Superbanco, que no es competencia de ellos, obligarnos a nosotros a aceptarnos con el señor Tatamuez, con el señor Ibarra, con lo que sea, y que nosotros en una sola reunión cojamos y decidamos quién va a ser el vocal principal y alterno. Eso no va a ocurrir. Hay grandes diferencias en el movimiento sindical. Nosotros sí representamos a los trabajadores y somos trabajadores. Ellos ya no trabajan y dicen representar a los trabajadores, y en ese marco jamás nos vamos a poner de acuerdo. Sin embargo, aquí la mayoría, como tú lo mencionas, Eduardo, debió haber primado y revisar los documentos, quién tiene regularizada su directiva, quién tiene la organización vigente, qué dice el decreto ejecutivo, se estableció un procedimiento y en ese marco haber simplemente la Superbanco calificado y el presidente Elías habernos posesionado. Frente a eso, vamos a esperar qué dice la justicia constitucional, pero realmente desastroso el rol que juega la Superbancos en un puesto tan importante. ¿Y qué es lo peor, mi estimado Eduardo? Que ni siquiera dejan ese puesto vacío por dignidad, sino que lo retornan al señor Clavijo para que esté sentado ahí en nombre de nosotros, Richard, que aportamos, representándonos a nosotros y tomando decisión por nosotros, ¿no? Richard, ¿me podría explicar por qué la Super de Bancos es el organismo que tiene que calificar o simplemente es algo que se le ocurrió a alguien? Porque no entiendo por qué la Super de Bancos tiene que meterse en una elección y a decir quién está correctamente elegido o no. La Super de Bancos, a mi entender, cuando ya hay un nombre, lo que tiene que calificar es la idoneidad de la persona para que no esté en central de riesgo, que no esté en inhabilidades que tienen que ver con el ejercicio del cargo, pero no es su designación. Hágame entender el tema porque no lo entiendo. Y es que no lo entendemos porque la ley le da justamente la facultad, como usted lo reconoce, de que ellos califiquen la idoneidad del candidato, en este caso del que ha sido electo, pero no meterse como a nosotros, que tenemos un oficio realmente tirado de los cabellos de la parte jurídica de la Superbancos, que nos dice, enséñenos, a mí me pide, señor Gómez, enséñeme en qué diario de publicación nacional salió publicada la convocatoria para elegir al vocal. Eso no lo dice ni el decreto del presidente, no lo dice la ley, no lo dice nadie. Se le ocurrió a este abogado, que es parte del equipo de la Super de Bancos, decir que necesitaba ese requisito, que le presente otros requisitos adicionales. Ellos no son Consejo Nacional Electoral. Increíble, como dice Ramiro. Increíble. Es que vea, yo solo voy a dar un ejemplo. Cuando la Super de Bancos tiene que calificar a un director del sistema financiero, un director de un banco, no anda pidiendo las convocatorias, nada, sino que simplemente media un oficio del gerente de la institución diciendo en acta de Junta General de socios se eligió a estos miembros del directorio, por favor califique su idoneidad. Y la Super no entra a otro análisis, porque si alguien tiene que protestar sería la Junta General de Accionistas, pero no la Super de Bancos. Totalmente de acuerdo. Y por eso va la acción constitucional, porque ellos se han arrogado funciones y han quitado un derecho a los asegurados a tener una representación digna, representativa y sobre todo electa democráticamente. Y ahí está el señor Clavijo hoy, que forma parte del Consejo Directivo del IE, nuevamente, porque nos causa estupor y malestar a toda la clase trabajadora por tener una persona que nadie lo eligió, nosotros no lo escogimos, lo escogió el FUT hace 12 años, que respondan ellos, pero ya en este momento debió haber un cambio. Y por último, hasta que se resuelva, por último este tema, por último el señor Clavijo ni siquiera haberlo llamado, pero el que esté sentado ahí, creo que nos causa vergüenza, malestar, indignación a los afiliados al Seguro Social. Ok, solo una más, Richard, breve, porque nos quedan minutos, y tiene que ver con un asunto que es más allá de lo laboral, ¿cómo ayudamos para que exista posibilidades de incorporar, o hacemos un nuevo código del trabajo, o hacemos o ponemos alguna actividad paralela para gente que trabaja, olvidemos de las horas, pero que tiene trabajos modernos que no habían en el 34 cuando se hizo ese código, gente que trabaja horas aquí, que tiene que ver con, por ejemplo, chefs que hacen trabajos en casas 1, 2, 3 veces por semana, o gente que hace actividades de redes o alguna más, gente que tiene actividad por horas y tiene un trabajo fijo también, o 2 o 3 trabajos al día. ¿Cómo los ayudamos? ¿Qué se te ocurre brevemente? Porque hay una tosudez pensando que se van
se van a afectar derechos establecidos y constituidos. Pero tenemos que mira lo que estás diciendo, un señor que tiene 12 años. Es decir, es que el derecho no es estático, es constante, las actividades son constantes. Es como que nosotros nos hubiéramos quedado sin hacer lo que hacemos ahora con plataformas, Ramiro, Jaime. O sea, todos tenemos que evolucionar. Dinámico. ¿Qué se te ocurre, Richard Gómez? ¿Tú crees que hay alguna forma? ¿La CUT tiene alguna idea para eso? La posibilidad de una reforma puntual en el Código de Trabajo es una posibilidad real. El problema es que quienes queremos esas reformas, como el caso tuyo, el caso nuestro, el Ministerio de Trabajo, el propio gobierno, y es un debate, no es una necesidad de un partido. Y aquí el problema es que todo se politiza. Este es un país chiquito, pero tan dividido que todo lo llevan a lo político. Entonces se pretende criticar y ya se ve de que si va a haber un cambio en el código, van a crear alguna modalidad laboral por estos nuevos esquemas de plataformas digitales, una serie de trabajadores nuevos que se han incorporado al mundo laboral, que ya existen, pero en la ley ni siquiera los determina, ni siquiera les da ningún derecho. Eso podría ser una reforma puntual, pero lamentablemente con las pugnas que hoy vemos en la Asamblea, que lo estamos, el día de hoy, por ejemplo, mañana convocan a posesionar a los miembros, a los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana, y por otro lado ya presentaron una acción de protección para tirar abajo la resolución de la Asamblea. Entonces este es un país en donde todo el mundo pugna por intereses políticos, y el tema laboral lamentablemente que es uno de los últimos pilares prácticamente que necesita el país, según el criterio de los políticos, que son ellos a la final los que podrían cambiar. De ahí, mediante un marco regulatorio, acuerdo ministerial o alguna decisión del presidente, esto no lo pueden cambiar. Esto tiene que ser una forma estructural, legal, puntual a la ley, y en ese caso, pues nosotros siempre nos sumaremos en esa lógica. Lamentablemente el presidente no tiene una mayoría y las pugnas políticas pueden más que la razón y la necesidad que tiene el pueblo ecuatoriano y los trabajadores en especial, que en este momento no tienen ningún tipo de derechos porque ni siquiera son reconocidos por la ley. Gómez, te mandamos un abrazo, director nacional de la CUT, y seguiremos hablando. Gracias. Muy bien. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Es un país peligroso porque no tiene Estado de Derecho, Ramiro. Aquí puede pasar a Jaime Bolo me cualquier parece cosa. inconcebible lo que